Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Oficina número 1. En esta oportunidad compartiré con ustedes una de mis mayores, más entusiastas y divertidas aficiones, que es la novela policial o negra en el apartado Los buenos comisarios. En primer lugar quiero hablarles de mi querido Henning Mankell y su saga del comisario Kurt Wallander. Una enorme cantidad de novelas que cuentan las peripecias, travesías, casos enrevesados y demás crímenes a los que se enfrenta este oficial sueco en Malmö. Y yo creo que lo interesante de las novelas negras, más allá de su carácter adictivo, de los cliffhangers con lo que termina cada episodio, con esa necesidad, con esa urgencia que tenemos como lectores de querer resolver el crimen, pasa un poco también por comprender las ciudades y los lugares donde se desarrollan estos crímenes. Yo creo que para conocer a fondo una sociedad, una ciudad, una idiosincrasia, un país, más que leer tratados de sociología, índices económicos, estadísticas y demás, yo recomiendo leer novelas negras de los autores de esos países, porque en esa oscuridad, en esa inmersión en el mundo del crimen, aparecen allí rasgos de cultura profunda, oculta, idiosincrásicos bien atractivos. Y esto es lo que vamos a encontrar en la Suecia de Mankell, en la Suecia de Kurt Wallander. Desde los países mediterráneos latinos se tiene la impresión de que todos los países bálticos son así como perfectos, intachables, sociedades, democracias incorruptibles donde todo funciona. Y cuando nos acercamos a estas novelas negras, encontramos allí las manchas, las máculas, las oscuridades de estos entornos. Y por ejemplo, en las novelas de Wallander, en las novelas de Mankell, protagonizadas por Wallander, vamos a encontrar casos de violencia de género, prostitución ilegal, migraciones, trata de personas. Hay allí asuntos de los que no se habla con mucha frecuencia al abordar las historias de estos países, y aquí están descritos de una manera muy sórdida, pero con un gran talento por parte del autor para contarnos los crímenes. Es una serie de novelas entre 7 u 8 títulos, ahora mismo no preciso la cantidad de títulos de Mankell sobre Wallander, personaje muy atormentado, con un matrimonio fallido, la hija a distancia, la figura del padre que dibuja uruguayos y aparece por allí en distintos momentos de la novela, nos muestran un hombre muy solitario, muy perturbado por su soledad y por su necesidad de hacer justicia. Hay un momento de la primera novela de la saga que se llama Asesino sin rostro, donde Wallander, sueco, en la sociedad sueca perfecta, un día se emborracha y sus compañeros de trabajo lo encuentran borracho en la calle, cosa que es un tipo de una moralidad muy estricta, muy rigurosa, y eso a él lo perturba y le hace sentirse muy mal, siente mucha vergüenza. La relación con su equipo de trabajo es muy interesante y recomiendo cualquier novela de Mankell protagonizada por Kurt Wallander. Se pueden leer en orden o no, es indistinto, simplemente que cada novela se enfoca en un crimen y es un comisario por el que siento un profundo afecto y cariño. Les recomiendo entonces las novelas de Henning Mankell protagonizadas por Kurt Wallander. Otro comisario fascinante, muy atractivo, muy distinto a Kurt Wallander en apariencia, es nuestro querido Salvo Montalbano, protagonista de la saga de novelas del autor italiano Andrea Camilleri. Esto transcurre en Sicilia, es una mentalidad mediterránea, una sociedad muy diferente de la que pudimos ver en las obras de Henning Mankell. Todas estas historias transcurren en un pueblo ficticio, Pigata, de Sicilia, y ahí también transcurren una serie de crímenes, asesinatos, violaciones, torturas, historias oscuras de lo que la novela negra, la novela policial suele develar. Y a través de Salvo Montalbano vamos a conocer una Sicilia profunda, no siempre violenta, muy tradicional, una sociedad con unas características muy interesantes, muy pintorescas,
Y esto lo vamos a conocer en las relaciones de Montalbano con la iglesia, con su equipo de trabajo, con su familia, con la novia que tiene a distancia, que vive en Génova. Toda la burocracia italiana mediterránea está ahí siempre poniendo trabas a los distintos casos a los que se enfrenta Montalbano. Conflictos sociológicos de gran actualidad, a pesar de que son novelas que ya tienen escritas sus 15, 20 años, algunas de ellas. Camilleri falleció hace unos pocos años. Vamos a encontrar los problemas de migración africana, los asuntos de los migrantes están allí, la prostitución, trata de mujeres, de personas, son parte del fondo de los crímenes a los que se enfrenta Salvo Montalbano, un tipo muy simpático, tiene una manera profundamente mediterránea de abordar los crímenes, descreído, desengañado, con aficiones gastronómicas que nos parecen alejarse un poco del conflicto central de estos crímenes, pero que le dan una gran autenticidad y vivacidad a este personaje de ficción llamado Salvo Montalbano, protagonista de las novelas de Andrea Camilleri. En Estados Unidos tenemos la serie de novelas de John Connolly, protagonizadas por el detective privado ex policía Charlie Parker, nombre de ecos musicales. Connolly, a diferencia de los autores de los que ya hemos hablado, introduce un elemento muy atractivo, muy seductor para el lector, que es el asunto metafísico, oscuro, el mal como conflicto. Hay un poco de suspense y de terror en estas historias, el elemento sobrenatural, porque si bien son crímenes a los que se enfrenta este personaje, crímenes que tiene que resolver, identificar un asesino, dilucidar una trama, este personaje carga con unos fantasmas, con un trauma inmenso que tuvo que ver con la pérdida de su familia. Su esposa y su hija pequeña fueron asesinados, desde entonces él pasó a ser sospechoso, se retira de la policía, se desenvuelve como detective privado y él tiene esos sueños, esa presencia de la figura de la mujer, la hija allí siempre acompañando sus investigaciones. Y hay una presencia muy oscura, es una figura como que él la llama como el viajero, que acompaña todo el proceso de resolución de estos crímenes. Y tiene un talante un poco sobrenatural, místico, así como gótico, terrorífico, y eso hace que cerrar los libros de Connolly no es posible, no es una lectura que se recomiende para buscar el sueño, porque nos puede dar el amanecer siempre tratando de seguir adelante y dilucidar los crímenes expuestos por Connolly. Son varias novelas, difícil hacerle seguimiento a toda la saga. Las que he leído hasta ahora son El poder de las tinieblas y Todo lo que muere. Y es un personaje muy atractivo, muy interesante, y recomiendo cualquiera de estas historias porque vale la pena, muy entretenido y un poco terrorífico. Venecia es una ciudad que tiene un aire legendario, mítico, histórico, precioso. Sin embargo, si nos acercamos a Venecia desde la mirada de Donna León y a través de los ojos de su comisario Guido Brunetti, nos vamos a encontrar una ciudad mucho más oscura, sórdida, perdida y violenta. Es muy interesante descubrir esta otra Venecia que nos presenta Donna León en sus incontables títulos, protagonizados por Brunetti, donde vamos a descubrir, vamos a acercarnos a historias de corrupción, violencia, tráfico humano. Algo muy interesante que hace Donna León es desmontar todo el imaginario de la Venecia turística. Entonces vamos a encontrar crímenes que transcurren en bastidores de teatro, lo que hay, la corrupción detrás de la ópera, detrás de toda esta Venecia histórica y sí, turística, legendaria, casi mitológica. Otro buen comisario, muy simpático, divertido, astuto, es Kostas Yáritos, el personaje del autor griego Petros Márkaris. Son historias que suceden
en Atenas, en Grecia, por lo general, aunque hay novelas como Muerte en Estambul que hablan un poco de las relaciones entre Grecia y Turquía a través de un crimen. Costas Yáritos tiene aires de familia con Salvo Montalbano, el héroe de Camilleri, por la cosa mediterránea. Son personajes muy desengañados, totalmente descreídos de las burocracias de sus países. Muchas de las novelas de Márkaris, protagonizadas por Costas, transcurren en la primera década del siglo XXI. Y está allí este desengaño ante la invención por parte de las autoridades griegas de los Juegos Olímpicos de Atenas y toda esa inversión de dinero que se hizo para darle a la ciudad un aire majestuoso y de primer mundo. Y el personaje está totalmente desengañado con ese maquillaje, con ese vestuario falso que se le puso a la ciudad de Atenas y penetra en la Atenas profunda, en la Atenas del arrabal, en la Atenas sórdida y sucia. En ese recorrido aparecen personajes muy pintorescos, muy divertidos, interesantes y unos crímenes profundamente sórdidos en correspondencia con ese entorno que nos describe Costas Yáritos. Se lee con mucho interés, no nos damos cuenta la velocidad con la que leemos las novelas de Márkaris. Recomiendo entonces cualquier novela protagonizada por el inspector Costas Yáritos. Quiero hablarles ahora de Don Winslow y su serie de novelas protagonizadas por Art Keller. En este caso cometí un desliz lector bastante frecuente para los lectores de novela policial. Es que comencé por la segunda entrega, por El Cártel, y luego leí La Frontera, pero nunca leí El Año del Perro, que es la primera novela de esta saga, de esta serie. Esta es una maravillosa historia, muy contemporánea, que se puede maridar con la serie de Netflix Narcos. Más o menos nos viene a contar la misma historia de la última temporada que transcurre en México. El narcotráfico en México, su origen, su historia, su tragedia. En El Cártel todo esto está muy bien descrito, con una correspondencia bastante evidente con la realidad, con algunos episodios que han tenido lugar en México en los últimos años. La masacre de los estudiantes desaparecidos hace algunos años está muy bien descrita en La Frontera, por ejemplo, claro, con otros, cambiando algunos detalles, algunos nombres, algunos contextos. Creo que tiene Winslow momentos de gran belleza literaria. Es una saga que, más allá de su interés policial, narrativo, por querer develar el crimen y capturar al villano, tiene momentos de fuerza estética tremendos, como por ejemplo cuando hay un momento en La Frontera en que el personaje del niño viaja en este tren que lleva a los migrantes desde Centroamérica hasta los Estados Unidos. Todo ese pasaje del tren realmente estremecedor, bastante doloroso, y el autor consigue allí unas imágenes que le dan mayor calidad a la propuesta narrativa policial. A pesar de que puede parecer un libro muy largo, inabarcable, interminable, es un artificio, un engaño visual, se lee muy rápido. La escritura es trepidante, la lectura es trepidante y toda la peripecia de Art Keller se hace muy atractiva. Realmente llegamos al final de una manera muy rápida. Recomiendo entonces la lectura de Don Winslow, de la serie El Año del Perro, El Cártel y La Frontera. Espero que hayan disfrutado esta nueva entrega de Oficina número 1, en esta oportunidad dedicada a los buenos comisarios de la novela policial. Si les gustan las reseñas, si las han disfrutado, pueden seguirnos, suscribirse al canal de YouTube o seguir mi cuenta en Instagram, e.sanchezrugeles. También pueden suscribirse a mi newsletter y darle continuidad a esta revisión de obras literarias, musicales, cinematográficas y culturales en general. Un placer acompañarlos. Gracias por la compañía y la presencia. Hasta luego.